Bueno, hoy quiero que hablemos sobre el problema de indiferencia que genera el sistema en relación a nosotros como personas. Vamos a ver en qué medida esto es favorable o no para nosotros. ¿Qué pasa con este sistema sobre la indiferencia nuestra? Y es que cada uno se va forjando, va creyendo que, digamos, está solo en la sociedad, entonces simplemente está pensando en uno, ¿cierto? El sistema nos va metiendo en esta lógica de pensar solamente en uno, pero resulta que esto choca realmente con la mala comprensión de cómo funciona el sistema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la creencia de que metiéndonos en nosotros mismos nos vamos a ocupar realmente de nosotros y que ahí vamos a lograr nuestro éxito. Pero eso es errado. Metiéndonos en nosotros no vamos a alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque en primer lugar el sistema no sigue una lógica individual, sino que sigue una lógica de ganancia. O sea que por más que uno crea que uno se está preocupando por uno, por más que uno crea que uno se está metiendo en uno, el sistema está funcionando con una lógica verdadera, cierta, indudable, indiscutible, y es que funciona para la ganancia. Es decir, para que uno le rinda a las empresas y demás. No es una lógica de uno. Por tanto, esa idea que uno se mete en la cabeza no tiene nada que ver con la realidad. Segundo, cuando nosotros nos metemos supuestamente en uno para querer buscar el éxito, ¿qué qué estamos dejando de lado? Estamos dejando de lado todo lo que la filosofía nos ha venido insistiendo una y otra vez, y es que el individuo no se construye solo, que el individuo necesita la sociedad, necesita de las personas. Entonces, cuando uno supuestamente se mete en uno solo para encontrar el éxito, pues resulta que termina más perdido, resulta que termina embolatado, resulta que termina arrastrado por la gente que sí sabe entender que la sociedad no funciona así, la sociedad funciona en sociedad. O sea que si yo me quedo solo con mis pensamientos y con mis ideas y que creo que yo solo metido en mí mismo voy a alcanzar el éxito, no, porque yo necesito socializar mi mundo para ampliarlo, para entenderlo, para conocerlo. Entonces, si yo me meto en mí mismo y creo que tengo las respuestas a todo sin tener la capacidad de ver al otro, sin ver la capacidad de ver a los demás, cómo estoy en relación con los demás, me voy a perder porque lo que está pasando es que me estoy hundiendo, me estoy perdiendo como en mi mini mundo cerrado. Uno por allá escucha, voy a alcanzar el éxito, voy a alcanzar el éxito, pero como está uno metido por allá en uno, como no ha tenido la capacidad de abrirse, de escuchar a los otros, de comparar, de socializar, de entender al otro, se va a perder. Entonces esa indiferencia que parece supuestamente favorable porque uno está concentrado disque en uno, concentrado en uno, metido en uno, realmente esto es falso porque uno necesita socializar lo que está haciendo, socializar, entender cómo funciona la sociedad para crecer en sus ideas, ¿cierto? Para quitar ciertas ideas, para mejorar como persona, pero resulta que la gente está siguiendo una lógica diferente, una lógica que ignora cómo es que está funcionando la sociedad. Y es la lógica de creer que metidos, encerrados en ellos, haciendo sus mini mundos, sus micromundos, van a poder alcanzar grandes cosas. Pero lo único que están haciendo es que pues van a tener plata, pero van a tener plata cerrados en ellos y a nadie les va a importar. O sea, vas a poder tener plata, pero a nadie le va a importar lo que tú hagas. Entonces al final es como que tengo plata y quisiera tener gente conmigo y uno no alcanza a tener a casi gente. O sea, no logró las repercusiones que quería. Como que terminó recibiendo salario, pero hundido en su mundo sin que a nadie le importe. Cada uno en su mundo sin que a nadie le importe. Lo que hay que construir es una sociedad que descubra este problema de meterse cada uno supuestamente en uno y creyendo que cada uno ahí metido va a encontrar esa verdad que no está en uno, sino con los demás. Y potenciar esa salida, socializar. ¿Por qué? Porque cada uno está muy convencido de que siguiendo esa lógica va a alcanzar el éxito. Ay, no, es mejor que los otros se acerquen a mí. ¿Por qué se van a acercar los otros a una persona que no entiende la sociedad? No se van a acercar los demás a una persona que no entiende, que uno metido en uno mismo
por más plata que tengas, a los demás no le importa tu vida, o sea, te van a acompañar, pero a ratos, de a momentos, no vas a llegar a ser una persona de amor, no vas a llegar a ser una persona social, no vas a llegar a una persona que va a construir grandes cosas. ¿Por qué? Por estar metido ahí cerrado creyendo que estás muy bien. Entonces simplemente esa supuesta comodidad no es más bien es más bien indiferencia, es más bien un problema porque lo que está mostrando es el mundo de uno cerrado, el mundo de uno en problemas, porque no tiene a quién escuchar. O sea, es como a nadie le interesa lo que tú digas porque tú no hablas para la sociedad. Tú hablas para ti mismo y te hablas a ti mismo mal porque el diálogo real, el diálogo verdadero es común, es social, ¿cierto? Es abrirse a esa sociedad, es tener la capacidad de ver el problema de esa supuesta individualización que parece ventajoso. No, no hay ventajas en eso, porque ya te dije que es falsa esa individualización, es falso eso meterse supuestamente en uno mismo para buscar la verdad. ¿Por qué? Porque es que la lógica del sistema es de ganancia, no es de sea individual usted y va a alcanzar el éxito, no, es de ganancia, o sea, lo que le está importando al sistema es producir económicamente, no tu individualidad. O sea que esa supuesta potenciación de uno como individuo, no, eso no es lo que está en juego. Entiéndelo, no es individualizarme, eso no es lo que está en juego para el éxito, sino sacar provecho para la ganancia, para que se dé ganancia. Entonces ese convencimiento que la gente tiene de meterse encerrada en sí misma no va a llevar absolutamente nada. Va a terminar generando una sociedad enferma, separada entre las personas, personas que no tienen la capacidad de ver el problema en el que estamos, ¿cierto? Y que por más que se hundan en sí mismas, no van a llegar a ninguna parte. Van a terminar esperando algo que nunca les va a llegar. Y es esa sensación de vacío, de permanente tristeza, de cansancio, de agobio, de qué es lo que pasa. Claro, como están construyendo su mundo a partir de cerrarse, de meterse sobre sí mismos y no poder ver a los demás en esa lógica, en su mundo supuestamente descifrado, en su mundo supuestamente entendidos por su cierre sobre sí, están perdidos. Porque realmente el diálogo humano es social. El diálogo que uno incluso sostiene con uno para que sea más fuerte, para que sea más valioso, es social. Pero ese convencimiento de, no, déjenme a mí acá, que los demás se acerquen. ¿Por qué se van a acercar a alguien que no es valioso? Incluso, digamos, ese crecimiento termina siendo un falso crecimiento, ¿cierto? Es un crecimiento de apoyamos que seas indiferente, pero realmente no nos importas, ¿cierto? Es como que te vamos a seguir, pero no nos importa lo que hagas realmente. Es como que un apoyo falso, como que el día de mañana no están, como que te pueden mentir fácilmente a tus espaldas. ¿Por qué? Porque todo el mundo reconoce que ese tipo de individualidad que muchas personas están forjando no se está preocupando por los demás. Y en la medida en que uno no se, en la medida en que uno no piensa al otro, es como construir un montón de cosas sin bases, que en cualquier momento cae. Entonces mi llamado es saber que realmente lo que funciona es lo de la ganancia y lo que se tiene que problematizar, que el mundo está girando en función a la ganancia. Entonces no es la individualidad, no te metas eso, voy a meterme en mi individualidad, alcanzar el éxito, no, porque eso no es lo que está pasando realmente, eso no es lo que enseñan los teóricos, entonces a veces hay que escuchar a los teóricos, porque en este caso es ese problema de meternos sobre sí mismos que no lleva a ninguna parte y que hay que es cuestionar el sistema cómo está degenerando nuestros vínculos, cómo nos está haciendo quedar como solos, por allá hundidos, con angustias, tristezas, y es porque no estamos sabiendo escuchar, prestarle atención, que el problema es de esa estructura, que esa estructura nos hace creer que individualmente vamos a alcanzar el éxito, y no es así, sino que es un asunto de usted crea que usted metido en su mundo, cerrado, va a alcanzar algo. No, el problema, lo que hay que decir, lo que hay que sacar es que estamos en una sociedad, somos personas. Entonces, hay que entender cómo está funcionando esa lógica con respecto a las personas, cómo nos estamos vinculando como personas al sistema.
Eso no le prestamos atención, pero eso es la base. Así lo ignoremos, hay una base de cómo funcionan las relaciones económicas y sociales. Hay una base política, hay una base económica. Entonces, si nosotros ignoramos que lo que se está moviendo es una cuestión de ganancia, si lo ignoramos, terminamos en esas bobadas metidos en creer que es uno individualmente que alcanza el éxito. No, no se alcanza el éxito uno solo individual. No, se alcanza en comunidad. Entonces, como mucha gente no ha entendido esta visión de comunidad y el problema que ha traído este sistema con respecto a la comunidad, entonces terminan hundidos, terminan por allá perdidos, ganando salarios, sí, ganan hasta buena plata, pero perdidos. O sea, realmente a las personas les está importando ese otro, es por la plata que el otro tenga. O sea, es una perdición, eso deriva en cualquier momento en una traición. ¿Cierto? Como esta persona solamente me quiere por plata, o si necesito una mujer, solamente la mujer me va a querer por plata, o si hago cualquier cosa, este está conmigo es por plata, todo un mundo degenerado ahí de vínculos, toda esa visión de degeneración por no entender que hay un problema para formar comunidad como está el sistema. Y como no hemos entendido ese problema para forjar comunidad, simplemente nos hemos desadaptado, nos hemos metido en esa visión de indiferencia. Nos hemos quedado ahí, estancados, esperando algo que nunca llega. Y nunca llega porque no nos damos a la tarea de meditar estos asuntos. Creemos que nuestra angustia, creemos que nuestra tristeza, creemos que la melancolía que a veces sentimos es algo normal, cuando a veces suele ser jodida y profunda y socialmente la gente se suicida. Y todo eso lo estamos normalizando, creemos que eso pasa como decoración, como que ese tiene que ser el día a día, como que la gente se tiene que suicidar, como que la gente tiene que hacer cosas así, y no estamos escapando que hay que empezar a entender el funcionamiento de nuestra estructura y ver los problemas que tiene. En la medida en que entendemos los problemas que esta estructura tiene para el género humano, nosotros vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer como un ejército teórico de gente inteligente, de gente capaz de hacerle frente a una estructura, de empezar a modificarla, de buscarle salidas. ¿Por qué? Porque uno metido en uno mismo no va a llegar a esa verdad. Entonces uno tiene que ser, digamos, convertirse en un soldado contra el sistema. ¿En qué sentido? En el sentido de yo quiero entender por qué esa ganancia nos destruye, por qué esa mera lógica de la ganancia nos está destruyendo el medio ambiente, trayendo tantos problemas mentales, y cómo contrarrestar eso, cómo hacerle ver eso a los otros y cómo empezar a construir algo que todos podamos entender, que la mayoría pueda entender, ¿cierto? Sin que sea violento. No tiene que ser violento, pero sí que permita hacer esas modificaciones para que no caigamos en esa falsa idea, en ese falso problema de qué, de esa individualización. ¿Por qué? Porque ya vimos que lo que está mandando socialmente, estructuralmente, no es la individualización. Ese camino de la individualización, de creer que solamente existo yo y eso me va a llevar al éxito, es falso. Las bases del sistema no son esas. Como se mueve el sistema no es por eso. Entonces, la persona que se esté metiendo esa idea en la cabeza está, digamos, perdida respecto a cómo funciona. No es que sea una opinión mía, no, es que hay una manera en que el sistema funciona. Hay una manera en que el dinero se maneja. Hay una manera en que funciona la política. Esa manera en que funciona, ese tipo de imaginario de creer que uno metido en uno solo va a lograr grandes transformaciones o va a lograr esas situaciones de armonía que quiere, no se van a dar. Entonces te invito incluso a volver a ver este video, a que hagas los puntos claves de lo que he venido trabajando, para que entiendas que de lo que se trata es de que si uno cae en la indiferencia, creyendo que va a encontrar el éxito, si uno cae en no me importan los otros, no voy a prestarle atención a los otros, el que se está hundiendo ahí es uno, porque uno sí tiene que saberle prestar atención a los otros y saber entender que hay personas que no nos convienen, ¿cierto? Hay personas que nos ayudan, que nos apoyan, con las que podemos organizar ciertas cosas, y hay otras que no. Pero en la medida en que nosotros caemos en esa visión de no me importa el otro, nos vamos a hundir,
porque nosotros somos con el otro. Nos hundimos y mucha gente toma esa posición porque no le gusta meditar, porque cree que es una tontería, no le gusta analizar. Entonces se hunde sobre sí. Ay, pero es que ya tengo plata. ¿Y qué? Fácilmente te traicionan, te roban, o a nadie le interesa que tengas una super casa, un super carro, nadie quiere ir a verte, nadie quiere compartir contigo, estás solo, estás aislado porque nunca construiste algo social, porque te hundiste en ti mismo y entonces ya con quién celebras, con quién disfrutas, lo único que te queda es angustia, tristeza y desolación. Entonces eso hay que empezarlo a modificar, a entender cómo funciona el sistema, cómo nos está afectando e ir poco a poco haciendo una salida, poco a poco buscando una salida a esos problemas. Pero no normalizar, no creer que esa indiferencia va a ser el goce. Ay, no, pues que los demás exploten, mueran, que se pierdan, que lloren, que sufren. No. Y esa visión nos ha hecho caer en muchos problemas. Esa visión de no cuidar el otro, de no buscar cuidar al otro, hace que efectivamente las personas que se están construyendo no puedan compaginar con personas así, porque si yo me estoy elevando, si yo estoy creciendo, si yo me estoy mejorando en empatía, ¿cómo voy a ser capaz yo de mantener un vínculo con alguien que sostiene que hay que despreciar a los otros? Mira que eso inmediatamente hace que el otro se hunda, porque si una persona tiene una visión de empatía, de construir sociedad, y el otro te está diciendo que lo mejor es que no te importen los demás, que lo otro no valga nada, se va a hundir y a nadie le va a interesar eso. Se va a hundir porque toda su filosofía es de negar a los demás. Y ese círculo que termine haciendo es un círculo de negación. Es un círculo en el que todos se traicionan, en el que todos se dicen mentiras, en que nadie se quiere apoyar, en que simplemente están por estar, en que se puede potenciar más fácil una situación de agresividad, de daño, de problemas, y en que las personas simplemente terminan metidas ahí, creyendo que eso era la grandeza, creyendo que eso era lo mejor, y ya vimos que eso es muy negativo, porque es como estar, pero no ser consciente de todos esos daños, es como estar ahí, como vivir, como ser una roca, siendo nosotros, digamos, seres sintientes, nosotros no somos rocas. Entonces, por más que le pongamos orgullo a ese no sentir, realmente es un arma contra nosotros mismos, porque solo crecemos, solo mejoramos, solo nos potenciamos sintiendo, aprendiendo con empatía, cuidando a los demás, solo crecemos en eso. ¿Cierto? No es que tenemos que ser perfectos, pero si estamos ignorando eso, si estamos ignorando que crecemos con los otros, ya nos metimos un tiro a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos pasando de largo lo que nos potencia. Lo que nos potencia es el vínculo con los demás. Y la gente simplemente está ahí como, ay, no, pues que venga el que quiera venir. Yo soy así, yo me crié así nací, bueno, y todo eso. Y yo estoy quieto, estoy quieta, déjenme, esta es mi personalidad, no voy a hacer nada. Que llegue el que tenga que llegar, hago mis chistes así. Y no se dan cuenta que la personalidad se construye. La personalidad no es como que, vea, a usted le tocó esta personalidad ya. No, en la medida en que nos volvemos testarudos y creemos que no podemos modificar nuestras conductas y ganar empatía por los otros, nos vamos a hundir. Va a llegar un punto en que vamos a decir, Dios mío, tengo amigos, pero yo sé que estos amigos no les importo. O quisiera tener otros amigos, o quisiera conocer otras personas más alegres, más divertidas, quisiera conocer personas que me ayuden y no las tengo. Y es porque me creí la estupidez, la bobada de que uno si no piensa, de que uno si no siente, eso es bueno. No, eso es malo. No, que no me importen los otros. No, es malo porque uno se construye con los otros. Entonces te estás diciendo no me importo a mí mismo. Entonces todo lo que elabores es como si no estuvieras ahí, es como si estuvieras haciendo algo, pero no estás como existiendo, estás como que te pusiste en modo automático, pero no viste a los demás. Entonces el tipo de personas positivas, el tipo de personas valiosas, el tipo de personas que merecen la pena de estar contigo no van a llegar, porque tú ya has construido, o esa persona ya ha construido un mundo en la negación de los otros. Un mundo en el que supuestamente los otros no importan. ¿Y quién se va a acercar a un mundo así? ¿Cierto? ¿Qué persona valiosa me refiero yo? ¿Qué personas que valgan la pena, que la otra gente siempre está esperando? ¿Por qué van a llegar a alguien así? Alguien que se cerró.
Alguien que con orgullo se cierra a sí mismo, no, es que así soy yo, así es mi mundo, o cualquier creencia, no, esta es mi creencia, es que así soy yo, así. Ahí ya perdiste el año, ahí ya se perdió el año. Una manera de contrarrestar esto es poniendo como principio la duda. La duda no es opuesta a la verdad, la duda no es negativa, sino que la duda es una base teórica que ofrece la filosofía y es para poner en cuestión lo que yo hago. La duda no es un problema, la duda es un crecimiento, la duda es una herramienta. La duda es como tener un cajón al lado, tú vas por la vida como una mochila y a lo que enfrentes cuando te relaciones con un otro, utilizas por ejemplo la duda. ¿Qué me pasó? ¿Qué dije? ¿Realmente tengo que mejorar esto? Utilizas esa herramienta, la guardas en su momento y sigues con tu vida, pero reconoces el valor de la duda para analizar tu empatía. Ese tipo de recursos son sencillos, o sea, tienes a la mano, pero se ha creído que la duda supuestamente es mala, que la duda supuestamente es ser tibio, es algo negativo. No, no dudar es indiferencia. Y ser indiferente es como convertirse en una roca y nosotros no somos rocas. Entonces ese mundo de la indiferencia supuestamente que se ha construido para el éxito es realmente una tragedia y es el problema social más grande que tenemos. Porque siendo indiferentes es como diciéndonos a nosotros, no nos importemos ni siquiera a nosotros mismos y creamos que no importarnos a nosotros mismos vamos a lograr grandes cosas y no vamos a lograr grandes cosas ignorándonos a nosotros mismos. Entonces ahí te dejo este tipo de reflexiones, que pienses cómo está la sociedad, que pienses cómo está la estructura, que veas el falso problema de ese supuesto individualismo que nos va a llevar al éxito. Eso es falso porque lo que está pasando es que lo que mueve el sistema no es lo individual, es lo económico, es producir valor económico. Y entonces eso hay que problematizarlo y no creer entonces que es que yo metido sobre mí mismo voy a lograr el gran éxito. No, eso es al contrario un problema, ¿cierto? Es un problema porque ya vimos que genera una situación de indiferencia por los demás, malentendida, como que uno se está desenfocando en uno, ¿cierto? No, es que yo ignoro a los demás porque me estoy enfocando en mí. No, lo que por lo general se hace es que realmente la gente ignora a los otros literalmente y no les importa lo que les pase a los otros. Y no se dan cuenta que no se están defendiendo a ellos como individuos, sino que están defendiendo una producción de valor económico, que en cualquier momento los pueden echar de la empresa. Y esto lo normalizan, no es que en cualquier momento me pueden echar y esto se ve como algo normal. No, esto no es normal, es esa estructura que hace que a personas tengan que echarlas. O sea que eso que uno está defendiendo es que lo puedan descartar a uno con facilidad y eso es lo que hay que atender. Bueno, ahí te dejo esta reflexión, esta meditación y espero que la disfruten mucho.